Bendito y santo de Israel, en esta noche, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, porque en tu presencia somos fuertes, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, Señor, entregamos todas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestros quebrantos. Padre, en esta hora presentamos cada uno de nosotros nuestra petición delante de ti, sabiendo, Padre, que tú premias, como lleva por título esta paraxá, tú premias la perseverancia. En esta hora, Padre, te pido por cada familia que está ahí conectada, por cada necesidad. Yo no la conozco, tú la conoces, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, lo que ellos están pasando, cada uno, las realidades, cada vida, cada familia. En esta hora, Padre, aparte de agradecerte por el hecho de que tú nos diste este día más de vida que nos regalaste, también, Padre, queremos presentarnos delante de ti como un perfume grato. En tu presencia somos fuertes, abacados. Sabemos que tú, Señor, justificas nuestras causas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias y derramamos gracias también nosotros de la gracia que recibimos de parte tuya. Derramamos gracias, Señor, hacia todos los que nos aman, los que no nos aman, los que nos quieren, los que no nos quieren, incluso, Señor, hasta nuestros enemigos. Como decía el rey David, Padre, venga a mi causa. Él tenía un corazón tan sincero que incluso te pedía a ti por los enemigos, que él sabía que tenía enemigos que lo acechaban. Y él pedía, Señor, en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, públicamente que tú seas derramando, Señor, gozo, paz, shalom sobre cada vida, cada familia, sobre la vida de mi madre también que está ahí, sobre nuestras vidas y sobre esa persona, Señor, que en estos días, Señor, ayer, hoy, tengo entendido que hoy, Señor, fueron apresados, Señor, 4 bomberos más que estuvieron involucrados en esos incendios. Padre, yo solamente puedo pedir tu justicia. Tu justicia es verdadera. Señor, yo no pido cadena perpetua para ellos, no, Señor, ni cadena de muerte, ni nada, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Solamente, Señor, te pido que tú derrames gracias sobre esos hombres. Si son los culpables, no son los culpables, no sé, no tengo. Solamente tú eres el que conoce la verdad, Padre, pero ni con todas las cadenas perpetuas que esos bomberos recibieran, Padre, van a pagar la vida de tantos cientos, Señor, que murieron en aquel incendio. Y entre ellos estaba la vida de mi padre. Yo descanso en ti, te ruego que tu shalom venga a nuestras vidas. Y muchos, Señor, reniegan contra ti en estos momentos. Mas yo te pido, Señor, solamente misericordia por esos hombres. Señor, y que algún día, a lo mejor estando presos ahí en la cárcel, algún día tal vez, Señor, puedan arrepentirse, puedan conocerte, ¿por qué no? Y puedan, Señor, decir la verdad, Padre, por sobre todas las cosas. Te damos gracias en esta hora. Queremos estudiar tu hermosa palabra, Señor, y vamos a ver la perseverancia de uno de nuestros patriarcas, la vida de Isaac, y de nuestra matriarca también, Rebeca. Gracias te damos en esta hora. Te pido una bendición por cada uno de tus hijos. Oramos por Jerusalén, por la paz de Jerusalén. Oramos por Israel, como dice tu palabra, para que vivamos nosotros en quietud. Y si queremos bendición, también siempre debemos acordarnos de la nación de Israel. Te damos gracias y te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén, amén. Que el Eterno les bendiga en esta hora. Muchas bendiciones para todos los que están ahí conectados a través de YouTube, a través de Facebook Live. Que el Eterno les bendiga grandemente. Bien, vamos a estar compartiendo la paraxá número 6, que lleva por título Toldot, que es generaciones. Amén. Así que vamos ahí a Génesis capítulo 25. Hoy nos vamos a estar hablando de la dieta del Creador. Vamos a tratar de intercalar un poquitito. Vamos a estar ahí en el versículo 19 en adelante. Y llega hasta el capítulo 28, versículo 9. Porque ya en el versículo 10
De allí viene la parashá Vayetse, la número 7. Y dice así, estas son las generaciones de Israel, hijo de Abraham, de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rebeca, la hija de Betuel el Aramí, de Padán Aram, y hermana de Labán de Arami, para ser su esposa. Isaac oró a Yahweh por su esposa porque ella era estéril. Yahweh escuchó la oración y Rebeca concibió. Los hijos pelearon el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió, hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Bien, vamos a la parashá. Cada uno de los patriarcas tenía un Eshvá, en la que pregonaba la existencia del Eterno, un lugar donde ellos se reunían. Esto es lo que quiere decir. La sinagoga, ¿no es cierto?, de Abraham contaba con cientos, miles de alumnos. Isaac tenía una academia, un solo alumno. Qué increíble. Y Jacob, ¿no es cierto?, a quien educó y designó para enseñarle a los demás. Esto nos proporciona una imagen para poder entender la diferencia que había entre la función que desempeñó Abraham y la que cumplió Isaac. Abraham era capaz de administrar cualquier persona en su esfera de la influencia y no así Isaac. La Torá le dedica mucho menos espacio a la vida de Isaac que a la vida de Abraham y Jacob. Por un lado, pareciera que Isaac es como un puente entre el padre y su hijo, pero por otro, fue él quien tuvo la tarea de establecer una división entre el bien y el mal, representado respectivamente por Isaac, por Jacob y Esaú, ya que es como un anticipo, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, que no podrían coexistir dos fuerzas totalmente antagónicas. Es bien interesante aquí lo que nos enseña el Chumash sobre la vida de estos dos hermanos. A diferencia de Abraham, cuyo principal atributo era el Gesed, que es el Gesed, la benevolencia, las buenas acciones, llevar una buena vida, ¿no es cierto? La principal característica de Isaac era Geburá, que es la fuerza. Se requiere de fuerza para, en primera instancia, diferenciar entre el bien y el mal. O sea, los dos fueron muy importantes, ¿no es cierto? Abraham e Isaac. Isaac también era el hijo de la promesa de Abraham, no era cualquier hijo. Y uno se caracterizaba porque Abraham tenía esa facilidad de poder liderar a cualquier persona, ministrar a cualquiera. En cambio, el carácter o el temperamento de Isaac era diferente. De hecho, uno en el tema de las enseñanzas de la Torá, enseñar la palabra del Eterno, tenía mucho más. Toda esta historia, por supuesto, no las tenemos de propio en la Torá, como ciertamente. ¿Por qué? Porque usted tiene que recordar que la misma palabra nos enseña que si aquí se escribiesen todas las cosas, no cabería, o sea, no habría un libro para darnos tantos detalles. Entonces, ¿de dónde se sacan todas esas enseñanzas o todas estas cosas, ¿no es cierto?, que fueron escritas por rabinos, que se supone que fueron pasando de generación en generación? Después de eliminar el mal y nutrir el bien, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos,
Uno personificó la rectitud, en tanto el otro fue un símbolo de maldad. En los padres recayó la tarea de hacer esta distinción para que Israel fuera una nación pura, para que no lleguemos a suponer que Isaac descartó la conducta característica de Abraham en favor de la propia, ¿no es cierto? La Torá enfatiza en el conocimiento mismo de esta. Entonces, que Isaac era hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac. Esto es muy importante entender, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener muy claro porque de ahí es que viene nuestra descendencia. De ahí es que viene, ¿no es cierto?, los hijos de la promesa, los llamados y los escogidos, ¿no es cierto? Aquí es donde se hace también una diferencia muy grande. En la perspectiva judía, la benevolencia y la fuerza deben ir siempre a la par la una de la otra. Por eso es que se une tanto la vida de Abraham, se le saca a reducir las características que tenía Abraham como padre y también las características que tuvo Isaac, que fueron diferentes los dos, tanto el padre como el hijo. Asimismo, la fuerza pura, sin la benevolencia que la atenúe, puede deducir al egoísmo y a la crueldad. Aquí un poquitito nos vamos, ¿qué nos habla la Torá sobre la esterilidad y el embarazo de Rebeca? Los sabios, los rabinos, nos enseñan que nuestras matriarcas, Sara, Rebeca y Raquel, eran estériles. Los comentaristas nos explican que las experiencias de las matriarcas demuestran que el nacimiento de Israel, muy importante entender esto, hermano, porque las tres matriarcas fueron estériles, eran estériles, hasta que el Eterno les entregó hijos. Entonces, nos demuestran que el nacimiento de Israel sucedió de forma milagrosa, ya que cada nueva generación fue un regalo del Eterno. ¿Cierto? ¿A qué? A cada una de estas madres que no podrían haber dado a luz de forma natural. Y esta esterilidad nos habla también a nosotros que cuando el Eterno da una palabra, cuando el Eterno da una promesa, porque Él le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando el Eterno le está dando esta promesa a Abraham, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que él no tenía descendencia. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. En este caso entendemos perfectamente que era Sara la estéril. ¿Por qué? Porque antes de que venga el hijo de la promesa, que es Isaac, cuando ya Sara se da cuenta que no va a poder darle un hijo, no encuentra mejor idea que decirle a su amo, a su señor, porque ella le decía amo, mi señor, le decía a Abraham, que se allegue a su sirvienta Agar. Y aquí nace Ismael. Entonces, Ismael es antes que Isaac. Y ahí entendemos que la que era estéril era ella, era la esposa, Sara, no él. Entonces, hermano, qué importante es entender cómo nace la nación de Israel. Le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y de ti haré una nación grande. Cuando lo llama en Génesis capítulo 12, haré una nación grande, te bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Hermano, y una palabra tan grande se la está dando un hombre que no tenía descendencia, que no tenía hijos. Pero ¿qué dice? Que Abraham creyó en un Eterno con capacidades dobles, que puede traer existencia a lo que no existe y aún levantar desde los muertos, porque después la experiencia que él tiene, ¿no es cierto?, con su hijo Isaac, cuando lo tuvo que llevar supuestamente a sacrificar. Entonces, y él sabía que el Eterno lo iba a resucitar. Esa era la fe que tenía nuestro padre Abraham. Por eso es que su fe fue contada por justicia. Y la fe que tuvo nuestro padre Abraham lo caracterizó ¿en qué? Hermano, en que él creyó
Él creyó solamente a lo que el Eterno le dijo. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré. No le dijo, ándate a España, ándate a Estados Unidos, ándate, qué sé yo, a Argentina, hacer otra vida, anda a Paraguay, anda a Francia, ándale. No, hermano, no le dio el destino, le dijo, ve, porque en el camino te mostraré. Ahí está. Entonces, fue un hombre que creyó a una palabra. Solamente, lo único que él tenía y que él luchó por lo que él tenía era una palabra, una promesa que el Eterno le había dado. Hermano, cuando él se mira y ve su realidad, que era un hombre ya con 90 y algo años, un hombre ya un poco bastante acabado tal vez, y cuando mira a su esposa, vio que la realidad era, hermano, el panorama era peor todavía. Estamos hablando de un hombre adulto y estamos hablando de una mujer adulta y más encima estéril, que la palabra bien nos explica que ya entre ellos ya no había el deseo, ya no estaba, porque incluso en hebreo, cuando nos habla de la fe, que nos da como un panorama, es como que ahí en Hebreos capítulo 11, cuando nos comienza a mostrar la fe de todos los que nos antecedieron, es como que tú entras en una galería de arte y tú ves todas esas galerías de esas obras, esas pinturas, esos verdaderos arte. Es como lo que nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 11. Es como que el Eterno te lleva a una sala llena de obras de arte. Y tú ves la fe de cada uno, la fe de Gedeón, la fe de Josué, la fe de Sara, la fe... Y ahí dice que por la fe Sara tuvo que traer, ¿no es cierto?, tener el deseo de poder estar con su marido. Entonces es tan hermoso poder entender que el Eterno, incluso para formar la nación de Israel, la forma desde el milagro. Porque un hijo concebido de una mujer estéril es un milagro. Hermano, en la ciencia y en donde sea, aquí donde estemos, es un milagro. Que una mujer adulta, una mujer estéril tenga un hijo. Y con mayor razón, más encima, adulta, como era el caso de nuestra matriarca Sara. Entonces, entender que la nación de Israel nace de un milagro. Desde el primer comienzo es un milagro. Esto nos indica que tu vida, que mi vida, que nuestras vidas son un milagro. Todos veníamos con vida arruinada. Yo sé que todos llegamos al Eterno, hermano, con vidas estériles, con matrimonios estériles, con vidas espirituales estériles, con economías estériles, con una vida familiar estéril. No había vida, no había gozo, no había alegría. Dice que Sara era hermosa, pero no era alegre. ¿No es cierto? Por eso que después, primero era Saraí, después el Eterno le cambia el nombre. Madre de multitudes, era risa, o sea, fue una alegría de hecho. De hecho, ella se ríe cuando escucha al ángel atrás de la puerta que le dice que van a tener un hijo. Y ella se ríe porque, claro, hermano, o sea, es súper entendible. Yo creo que habrá dicho, ¿qué es lo que está hablando este ángel o este hombre, lo que ella vio? ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Soy estéril, soy una señora anciana. Pero el Eterno tenía todo bajo control. Y el ángel le dice, de aquí a que venga nuevamente a visitarte, vas a estar embarazada. Y así fue con todas, hermanos, todos los grandes hombres del Eterno nacieron de vida de mujeres estériles. Increíble. Increíble como nosotros vemos cómo ya el comienzo de ellos fue un milagro. Nuestras vidas también son un milagro delante del Eterno, hermano. Y a veces, como siempre suelo publicar mucho en las reflexiones que pongo diario ahí en mi Facebook, a veces tenemos que pedirle perdón al Eterno por no amar esta vida que Él nos regaló, por sentirnos a veces tan poca cosa, sentirnos tan miserables, sentir que no somos nada, sentir que ya la vida no tiene sentido, sentir que ¿para qué vivir? Si tú ves como que no hay una solución,
Tú no ves un horizonte, no ves nacer el sol en tu vida, no ves vida fructífera, tú miras a tu alrededor y todo lo ves inhóspito, todo lo ves árido, no, es como un jardín seco. Pero, hermano, ahí es donde ocurre el milagro del Eterno. Ahí es donde comienza ocurriendo todo. Cuando nosotros damos el paso de fe. Como dice la palabra, que nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. O sea, nosotros traemos una descendencia espiritual. En nuestros genes, espiritualmente hablando, hermano, hay esa fe que tuvo él de creer aunque no veía nada, aunque no veía. Hermano, no veía la tierra prometida, no veía la descendencia, no sabía de qué. Le estaba hablando el Eterno cuando le dijo, mira, sale afuera y mira las estrellas, porque así como las estrellas, mira la arena, así como la arena no se puede contar, las estrellas no se pueden contar, así será tu descendencia. Hermano, y no tenía nada. No tenía absolutamente nada, solamente una palabra del Eterno. Entonces, eso debe ser para nosotros la primera señal. Si somos hijos y nos queremos identificar con nuestro padre Abraham, debemos creer en un Elohim que tiene la capacidad de dar vida donde ya no hay y resucitar lo que está muerto en nuestras vidas, como nos enseña Rab Shaul. Y en ese es el Dios en el que nosotros debemos creer, aunque no veamos nada, aunque veamos todavía todo inhóspito, todo árido. Nunca se olviden, mujeres, hermanas que están ahí conectadas, nuestras matriarcas, ¿no es cierto? Como veíamos, Sara, Raquel y Lea, hermano, eran estériles. Y Rebeca, hermano, eran estériles. Y ellas pudieron. ¿Por qué? Por la fe. Y aquí me gusta mucho lo que hace esta mujer. Ella, lo que hace Raquel. Entonces, Dios trae a existencia una nación del milagro. Así como usted es un milagro, esta nación también es un milagro. Su experiencia es una demostración del aforismo, ¿no es cierto?, que sostiene que Dios anhela esas plegarias del justo. Dice que ella fue, acá lo acabábamos de leer, en el 19, 23, 22, dice, y los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella. Y ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué esto a mí? Así que fue a consultar con Yahweh. Me gusta mucho esto. Hermano, hermana, cuando tenga una duda, ¿a quién tú tienes que acudir? Al Eterno. Dice el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A quién le buscaba él? ¿Dónde buscaba el socorro? Primero que nada, él alzaba sus ojos a los montes. ¿De dónde? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos. Ahí él reconocía que no venía ni de la Virgen María, no necesitaba un intermediario, hermano, no necesitaba un santo, solamente entendía que su socorro venía de Yahweh. ¿Y ella dónde acude? Acude a él. ¿Quién le respondió? Hay 2 naciones en tu vientre. Y ahí él habla con ella. Y esto ella lo hace a sola. No se lo declaró a nadie, hermano. Ella no se lo dijo, ni a Abraham ni a Isaac. Ella fue solamente. Ella sentía dentro de ella esa lucha que había. ¿Por qué esos niños, ella sentía como que peleaban en su vientre? Entonces ella siente que había algo extraño. Y es por eso que ella llega y va y le pregunta al Eterno. Entonces, al Eterno le gustan estas súplicas. Le gusta cuando usted va, hermano, sáquese de la cabeza que usted se tiene que presentar delante de él, hermano. Está bien, debemos agradecerle, debemos lo primero que nada darle gracias
reconocer la grandeza, reconocer su divinidad, pero hermano, no necesitamos ir con una careta, no necesitamos ir con una falsedad, tenemos que ir, ella va y le dice, le presenta al Eterno, o sea, ¿por qué me sucede esto a mí? Y ahí él le contesta, hermano, ¿por qué? Porque era una plegaria de corazón lo que está haciendo esta madre, está preocupada, porque estos niños se pelean tanto dentro. Entonces, esto nos enseña que debemos aprender, hermano, a ser sinceros delante del Eterno. De repente nosotros nos callamos y somos más sinceros a veces con un amigo, nos damos más o nos abrimos más y no nos abrimos con el Eterno. Y es todo lo contrario, con quien nosotros sí nos debemos abrir, con quien nosotros debemos decirle todo lo que sentimos, debemos sacar todo lo que hay adentro con Él. Él es nuestro creador. Él nos hizo, Él nos creó, en nuestro Padre, en nuestro Abacadosh, Adino Malkenio, Padre nuestro. Hermano, tienes que entender eso, es el Padre. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Por lo tanto, no va a haber nadie mejor que Él. Y aprender a acudir a Él. Hermano, es verdad que vamos a necesitar, como dice también el rey David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna y todo. Es bueno juntarnos en armonía, es bueno compartir, pero hay una parte nuestra que debe ser entregada solamente al Eterno. Y tenemos que abrir nuestro corazón y vaciarnos delante de Él. Porque la única persona con quien nosotros podemos ser realmente genuinos y demostrar realmente cómo somos, cómo nos sentimos, es con Él. La Torá acentúa, que Abraham e Isaac eran padre e hijo. Los cínicos de aquella, dice, generación habían estado circulando el rumor de que Sara obviamente había quedado embarazada de Abimelech, ya que ella y Abraham habían estado casados muchas décadas sin tener hijos. Y recién cuando ella fue secuestrada por el rey filisteo es que había dado a luz. Hermano, esto es bueno también decirlo y es bueno también entendemos que en efecto esto es totalmente lo contrario. Ahora, me gustaría que pudiéramos ver esta parte que es muy importante sobre qué pasaba con estos hijos. ¿Por qué estos dos hermanos luchaban tanto dentro del vientre de su madre? Dice, y se agitaban, en el versículo 22, los hijos. Aquí los rabinos nos explican que la palabra agitar, que se movían, ¿no es cierto?, que peleaban, que tal, es un derivado del lexema correr. Viene del lexema correr. Cuando Rebeca pasaba por una sinagoga, ¿no es cierto?, donde se estudiaba la Torá, hermano, ahí en Sem, dice que qué increíble lo que ocurría aquí. Dice que Isaac corría y luchaba por salir del vientre de su madre. En cambio, cuando pasaba por un templo de idolatría, Esaú también corría. Esto antes no lo sabíamos nosotros. Esto nos enseñan ¿qué? Nos enseñan justamente nuestros sabios rabinos. Qué increíble, hermano, que la palabra se agitaban viene también del hebreo de correr. ¿Ves que ella pasaba frente a una sinagoga donde se estaba enseñando la Torá? Dice que uno de los hijos como que quería salir del vientre, correr. Y cuando pasaba frente a un templo de idolatría, exactamente pasaba lo mismo. Qué increíble como desde el vientre ya uno está inclinándose a la Torá, el otro está inclinándose totalmente a una vida diferente, a una vida totalmente lejos, porque sabemos que Saúl fue y se casó tuvo mujeres cananeas, mujeres ismaelitas, pero nunca buscó lo que buscaba Jacob. Que todos sabemos, ¿no es cierto?, que aquí Rebeca viene y engañan, ¿no es cierto?,
a Isaac para poder recibir la bendición. Pero también entendemos que eso es producto de que ella sabía que Jacob anhelaba todo lo concerniente al Eterno. En cambio, el otro era una vida totalmente mundana, totalmente cazador, era otra vida. Y estos padres, Isaac, ¿no es cierto?, y Rebeca, son los encargados en poner y hacer esa diferencia, en poder entender que tenían que separar a quien amaba la Torá y quien no la amaba. Por eso que ella sabía, si bien es cierto, Esaú era el que tenía que recibir la primogenitura, pero ella entendía, ella fue mucho más allá de un engaño. Ella vio, ella tuvo una visión, ella fue visionaria, hermano. Imagínate la parte espiritual de esta madre, de Rebeca. Pudo darse cuenta, pudo percibir que si la bendición caía sobre Saúl, hermano, desastre iba a haber. Pero ella entendía que el que amaba la Torá, el que tenía que recibir la bendición de la primogenitura, tenía que ser Jacob. Jacob amó tanto esa primogenitura, anheló tanto, ¿no es cierto?, ser bendecido por su padre como el primogénito. Tal vez las cosas no se hicieron de la mejor manera, como debería. No estamos exaltando tampoco el engaño, pero hermano, hay que entender que ella, más allá del engaño, ella vio como madre. Las madres tenemos esa capacidad de ver lo que muchas veces, a lo mejor incluso el padre no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la madre marca la vida espiritual de los hijos. La madre es la que está mayor tiempo con ella, pero el patriarca, el padre, es el sacerdote en el hogar, es el que guía a sus hijos al Eterno. Pero la madre es la que está todo el día. La madre es la que, quiérase o no, conoce al hijo de una manera diferente al padre. Y en este caso lo vemos claramente. La madre tiene esa capacidad. No sé si el hecho de haberlo tenido en el vientre nos da esa capacidad. Haberlos tenido, me incluyo, en el vientre, tenemos esa capacidad, esa complicidad que hay con los hijos, esa conexión que hay de una manera tan especial que se da entre los hijos con la madre. No estoy, por supuesto, desmereciendo para nada el sacerdocio y el lugar que le corresponde al padre en el hogar, porque el sacerdote es el que ministra los hijos. Él es el que tiene la responsabilidad de llevar la presencia del Eterno al hogar. Ese es el que tiene que guiar a sus hijos en la Torá, en el camino a la verdad, en amarle al Eterno, en entregar los valores. Todo va a llegarle un día y le va a llamar el Eterno al Padre. Y en ese sentido, en el judaísmo, el Eterno ha cuidado mucho a la mujer. Y básicamente es eso. No es que el Eterno desprecia a la mujer, por eso que no existe el pastorado y muchas cosas que nosotros a lo mejor en la cultura cristiana sí las teníamos, las veíamos. Es porque el Eterno cuida mucho la vida de la mujer y responsabiliza mucho al padre. Por eso la mujer, ¿por qué creen ustedes que la palabra dice la mujer sabia edifica? No dice el hombre sabio, la mujer sabia, más la necia con sus manos destruye, porque la mujer también tiene la responsabilidad de permitir y ser permisiva. Y también dice primero, hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí está el secreto. ¿Quieres ser próspero como hijo? ¿Quieres que te vaya bien? Simple. Honra a papá y a mamá. O sea, el que seamos exitosos, el que seamos bendecidos está en nuestras manos. ¿Cómo? Honrando a papá y a mamá. No hay de otra. Haya sido como haya sido, no hay de otra. Honra a papá y a mamá. Entonces dice, en vano trabaja el edificador, o sea, el que construye todo, si Yahweh no edifica el hogar. Ahí está. Si no está Yahweh en la casa, si no es el centro de nuestras vidas, en el Shabbat, hermano. Qué importante es entender esto, que no es menor. Mira, una parashá
de miles de años atrás, cómo hoy nos enseña todavía los valores de la familia, lo que nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, como padres y la responsabilidad que tenemos delante del Eterno. Nos enseñan nuestros rabinos que eventualmente Isaac se asentó en Beerseba. El rey de los filisteos le pidió a Isaac hacer una alianza con él, reconociendo que Isaac había sido bendecido con éxito y favores divinos. Y es muy lindo aquí la historia. Yo tengo una enseñanza que la tengo de muchos años anterior, incluso, soy sincera, mucho antes de llegar a las raíces hebreas, cuando Isaac vuelve a abrir el pozo que habían tapado los filisteos de sus padres. Y en alguna oportunidad le habré dado. Y cada pozo que él abre, porque su padre era un hombre de altares, era un hombre impresionante. Pero después vienen los filisteos y tapan todos los altares. Y aquí, es más, los filisteos, el rey de los filisteos reconoce y quiere hacer una alianza con él. Reconoce que el Eterno estaba. Lo echan, se va a los lugares áridos, se va a los peores lugares. Pero después vuelve el rey y le dice, reconocemos que el Eterno está contigo. El rey de Filistea y su comitiva dijo a Isaac, hemos visto que Yahweh ha estado contigo, por lo que dijimos que hay ahora un juramento solemne. Esto está en el 26-28. Solemne entre nosotros y hagamos un pacto contigo. Primero, los filisteos se apoderaron de los pozos de Isaac. ¿Viste que les había dicho yo de los pozos? Que había acabado. Pero al final lo buscaron activamente. ¿Para qué? Para hacer la paz, para hacer el shalom con él. Similarmente, incluso nuestros esfuerzos o tareas espirituales mejores, intencionadas, pueden a veces volverse en contra, fortaleciendo de hecho las fuerzas que se oponen a la santidad. Sin embargo, aprendemos de Isaac a no desalentarnos. Ahí está, por eso le pusimos a esta enseñanza la recompensa de la perseverancia. Hermano, esto es lo que nosotros aprendemos en esta hora, a ¿no es cierto?, desalentarnos. Por el contrario, hermano, frente a dicho contratiempo inesperado, en lugares, al contrario, debemos y tenemos que tener nuestra fuerza más seguros que nunca. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Mira, el Eterno lo hizo prosperar aún en las tierras más áridas. Lo mandaron a los peores lugares. Pero ¿qué pasa? El Señor lo hizo prosperar. E Isaac, mientras vivió en territorio filisteo, pero esa prosperidad provocó ¿qué? Los celos de los filisteos, claro, quienes lo expulsaron. Isaac regresó a la tierra árida de Negev, donde había vivido su padre Abraham. Allí descubrió que los pozos de su padre habían sido tapados por los filisteos. Isaac volvió a abrir los pozos, pero cada vez que lo hacía, los filisteos venían y le reclamaban. Cada pozo tiene un significado, rencilla, enojo, cada uno representaba un nombre. Entonces, cada vez que le seguía intentando abrir un pozo, ¿quién pues es noble de corazón? ¿Quién es compasivo? ¿Quién es lleno de amor? ¿Qué declare? Si por causa han surgido decisiones, discordia y chisme, me iré donde quiera, ¿no es cierto? Y aquí él le declara, ¿no es cierto? No importa, bueno, si ustedes quieren quedarse con todo, quédense, no tengo ningún problema. Hermano, cuando las demás personas nos oprimen, nos presionan, estamos bajo contradicciones, bajo injuria, bajo calumnia, bajo traiciones. Tenemos que, hermano, nosotros tenemos la tendencia a exigir nuestros derechos. Como les decía yo hace un momento, podría simplemente, ¿no es cierto?, nosotros levantarnos ahora y querer como familiares de las víctimas hacer. Pero, hermano, esa es siempre la primera impresión que nosotros tenemos frente a situaciones, por ejemplo, de calumnia,
de traición, lo primero que nosotros queremos es reaccionar, ¿sí o no? O yo nomás reacciono. Creo que todos tenemos esa tendencia a encontrar y a exigir nuestros derechos, cosa que también no está mal. Pero rara vez vemos a alguien poner la otra mejilla. Y esto, hermano, es categórico. Incluso entre los discípulos de Yeshua, es raro ver a alguien dar marcha atrás ante un desaire o ante una herida. Isaac y su siervo estaban ocupados abriendo pozos cuando Abimelech y sus hombres aparecieron. Aquí vamos de nuevo. Debió pensar tal vez Isaac. Sin embargo, para asombro, los filisteos no reclamaron el pozo esta vez. En cambio, anunciaron un cambio de política y pidieron una tregua. Y es más, le piden hacer un pacto a Isaac. Y me encanta esta palabra. Ellos respondieron, vimos claramente que Yahweh ha estado contigo. Así que dijimos, hay entre nosotros un juramento, hagamos un pacto entre nosotros y tú. Hermano, las cosas probablemente hubieran sido diferentes si Isaac hubiese peleado y reñido por estos pozos. Su testimonio de paz se hubiera visto comprometido. Tal vez hubiera podido conservar su pozo, pero se habría ganado enemigos para toda la vida. Los filisteos afirmaron, no hemos tocado, sino que solo hemos hecho el bien y hemos venido en son de paz. Sobre esta base le pidieron a Isaac un pacto de paz. Solo el bien. Me enviaron en paz. Entonces, hermano, en realidad así fue como los filisteos se disculparon por el mal que le habían hecho y por haber enviado lejos en conflictos. Algunas personas no pueden disculparse adecuadamente. Su ego les impide admitir el error. En el fondo, esa persona sabe que tiene la culpa y que necesita hacer algún tipo de esfuerzo, algún tipo de reconciliación, tratar de reconciliar la situación. Pero una disculpa no es ni siquiera una posibilidad remota. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando el ego está demasiado elevado, cuando nosotros hemos justificado nuestra causa y hemos actuado nosotros, y hemos ido, ahí exactamente es en ese mismo momento donde el Eterno se tiene que hacer a un lado porque tú ya te defendiste. Tú ya diste el paso y no lo dejaste actuar a él. Por lo tanto, él ya no puede hacer nada. Hermano, qué increíble como Isaac estaba dispuesto a pasar por alto el orgullo insensato de los filisteos. Hermano, lo mandan al peor lugar, pero ahí está la vida de un hijo del Eterno. Lo mandan a las tierras más inhóspitas de Negev, donde todo estaba seco, donde no había, donde todo era árido, pero con esto es con lo que yo me quiero quedar en esta noche y quiero cerrar esta pequeña reflexión, esta pequeña enseñanza. Hermano, puede que tu situación sea más árida, más seca que nunca en tu vida en estos momentos, pero tú tienes que entender, mientras se haya levantado contra ti el enemigo, mientras se haya levantado contra ti el cielo entero con todo su ejército, con todos los demonios, tú tienes que entender esto, hermano. Va a llegar el día en que todos tus enemigos se van a parar delante de ti y te van a decir, reconocemos que el Eterno está contigo.
hay algo diferente en ti. Mira todo el mal que te hice y tú no te defendiste. Mira todo lo que te calumnié. Tal vez te quitaron tu esposo, te quitaron tu esposa, tu mejor amigo, tu familiar, tu pariente. Tal vez te traicionaron, te pidieron plata, te engañaron, no te devolvieron. No sé, hermano, tantas cosas que pueden haber pasado en tu vida. Pero mientras tú te mantengas, hermano, con tu testimonio, mientras tú por sobre todas las cosas pongas al Eterno delante de ti, va a llegar el día en que Él justificará tu causa. No te justifiques, no te defiendas, no hagas nada, calla, simplemente calla. Muchas veces es mejor callar y pasar por tonto, hermano. Y hacerle creer a la otra persona, mira, con tal de hacerlo feliz a la otra persona, hazle creer que está en lo correcto, hermano. Si te calumnió, te levantó injuria, dijo cosas de ti, hermano, tu enemigo. Hermano, hazle creer que está en lo correcto. No es necesario que te estreses, que te enferme, hermano, que te dé una gastritis, que te dé un cólera, que cada vez que veas a esa persona, hermano, sientas que pierdes la paz, que te encierra. No, hermano, déjalo. Hazle creer, para hacerlo sentir feliz, hazle creer a esa persona que está en lo correcto. Tú no te preocupes, tranquilamente. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor, hermano, cuando el Eterno es el que viene y defiende nuestras vidas. Ahí realmente nuestro testimonio y nuestra vida y nuestra madurez ha dado una bofetada, hermano, tremenda al enemigo en su cara. Ese es el mejor golpe que puedas darle al enemigo. Cuando tenga que reconocer, sabemos que el Eterno está contigo. Y esa debe ser nuestra enseñanza. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Te das cuenta la vida de Isaac? ¿Te das cuenta cómo él era un hombre pasivo, era pacificador? No era por pelearse, no era por armar riña, no era por andar peleando, no era por andar agarrándose a golpe. Al contrario, él dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Y el Eterno vino y actuó. ¿Por qué? Actuó por amor a su nombre. Porque ahí es donde el Eterno viene y realmente Él nos defiende. Cuando nosotros entendemos que realmente somos hijos de la promesa de nuestro padre Abraham. Mira, la palabra Esaú, en hebreo se le dio un nombre a él, que era Edom. Y Edom es rojo. Y de ahí se saca mucho, en Génesis 25:30 lo vemos. Y ahí se saca mucho el tema de que somos edomitas. Los gentiles se topan mucho de esta parte, que ellos vienen de Edom. Hermano, no sé tú, pero yo no vengo de Edom. Yo no vengo de la descendencia de Esaú. Porque la novia del Eterno, la esposa que él viene a desposarse, el pueblo que él viene a buscar como su novia, nace ¿de quién? Nace de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. No de Esaú. Yo no vengo de los edomitas. Porque a los edomitas se les atribuye el tema, los gentiles se les atribuye el tema de los edomitas. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que somos parte de nuestro padre Abraham. De ahí nace la novia. De ahí nace, de la promesa que le da el Eterno a Abraham. Entonces, que el Eterno nos ayude. ¿Por qué? Porque somos descendientes, espiritualmente hablando, de nuestro padre Abraham. Porque en él fueron benditas todas las familias, como Abraham, Isaac y en Jacob. Y en Jacob se cumple la promesa. No me quiero adelantar esa para allá, que es hermosa cuando veamos la vida de José. Es, no sé, una para allá que te llega
hasta los tuétanos cuando realmente vemos la vida de José y cuando ya con Jacob se cumplen y vienen las tribus. Entonces, que el Eterno nos bendiga. Y ahí venimos todos los de la casa de Efraín. Y ahí se cumple la promesa. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes? Los que venimos de esta descendencia. Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros patriarcas. Recuerden, la fe que tuvo nuestro padre Abraham fue de un Elohim que podía sacar y dar vida aún a lo que estaba muerto y resucitar lo que para nosotros era imposible. Nunca se olviden de esto. Por muerta que sientas que está tu situación, mira la vida de tu padre Abraham. Y ahí vas a recobrar fuerza. Porque él fue un anciano, un viejito que creyó contra esperanza. Fue un hombre que lo único que hizo fue creerle al Eterno. Lo único que él se aferró a esa palabra que el Eterno le dio. Y sabía que el Eterno no lo iba a dejar, que el Eterno no le iba a fallar, no lo iba a abandonar. Él a nadie llama para dejarlo en la mitad de camino. Por el contrario, si Él te llamó, si tú eres, ¿no es cierto?, su llamado, Él te sacó de donde tú estabas para darte vida, una vida en abundancia, una vida espiritual. Hermano, tú tienes que entender que esa vida tiene que tener frutos. Esa vida tiene que tener una bendición. Esa vida tiene que dar una productividad espiritualmente hablando. No te puedes quedar en Negev, en ese lugar árido. Por el contrario, tú tienes que dar, ¿no es cierto?, y florecer donde el Eterno te ha plantado. Por árida que sea la tierra, por árida que sea el panorama donde tú estás viviendo, por negra que sea la familia y la situación familiar que tú tienes que aprender. Recuerda que eres una estrella, que un día nuestro padre Abraham te vio, un día él te contó. Tal vez te han dicho que no eres nada, que no vales nada. No sé si alguna vez alguien te dijo, pero eres una estrella. Un día este viejito de casi 100 años salió afuera de su tienda y miró las estrellas. Y ahí estabas tú, brillando. Y él te vio. Y tú naciste mucho antes que el día de tu nacimiento. Tú naciste en él, en la eternidad, en la voluntad del Eterno. Y cuando él miró al cielo, ahí él te vio. Miró al mar y en cada granito de la arena, en uno de esos granitos estaba usted y todos los que están ahí. Así que nosotros venimos de una descendencia que creyó en un Elohim muy, pero muy por sobre el Dios que la religión a nosotros nos vendió o nos mostró o nos enseñó. Que el Eterno nos ayude. Amén. Que el Eterno nos dé la fuerza para poder seguir y cuando no podemos, seguimos. Con zapato o sin zapato.